Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 14 de julio de 2016, Fiesta Nacional de Francia, el recuerdo de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy a las 12:30 del día en la iglesia del Gimnasio Moderno se celebrará una misa por el eterno descanso del alma de nuestro gran amigo el doctor Iván Duque Escobar. Doble amigo por la relación tan estrecha que nos une con su hijo Iván Duque Márquez. La hora de la verdad los invita a todos para que se unan en oración por el eterno descanso de este gran colombiano, Iván Duque Escobar. El paro camionero está llegando a unos niveles ya absolutamente insostenibles. Dicen que interviene la iglesia, uno no sabe qué tienen que hacer los curas con un problema que es eminentemente técnico, pero bueno, ellos se meten en lo que no los llaman y dejan de hacer aquello para lo que están llamados. Tunja ya no tiene gasolina. La situación de la industria avícola es sencillamente desesperante. Están alimentando los pollos con los sobrados de la comida para las personas, pidiendo sobrados en las calles, con eso alimentan los pollos, pero es que son 200 millones de pollos, y de todas maneras el retraso que van a tener en su crecimiento es una catástrofe. La situación en Barranquilla es dramática, 40% menos de ingreso a la central de abastos de comida, la comida sube un 50%. El cálculo en Bogotá es que la comida ha subido un 13%. ¿Quién sabe dónde hacen mercado los que están dando estos datos? En muchas famas no hay carne, la cebolla desapareció, no se puede comprar cebolla, la situación es delicadísima. Pasto no tienen nada. El aumento del precio de la papa se calcula en un 80%. Y la carga está represada en Buenaventura y está represada en todo el país. Y mientras tanto, Santos, como siempre, no sabe qué hacer y ahora está amenazando con un decreto de conmoción interior. ¿Para hacer qué con ese fusil?, nos preguntamos. La Corte Constitucional pasa la discusión del plebiscito para el 27 de julio. Otro cumpleaños del deprimido de la calle 94 en Bogotá. Van a salir los vecinos con ponqué y con velitas para celebrar otro cumpleaños, porque ya les dicen que el deprimido estará terminado en abril del año entrante. Se lo fían a un año más, pero en esto vienen desde hace ¿cuántos años? La obra de Petro, y esta es la ciudad que pretende construir un metro, no es capaz de hacer un deprimido en el cruce más importante de las calles de Bogotá. Colombia gana otra distinción. Es uno de los 4 países con más bajo nivel de conocimientos de sus estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. El desastre de la educación en Colombia. Puede que a los profesores, a los maestros, les estén dando un justo tratamiento en materia de salud, pero no enseñan nada. Y a propósito, ¿qué pasa con las niñas estudiantes del Carmen de Bolívar? ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno y por qué el ministro de Salud se callan ante esta catástrofe sanitaria en Colombia? ¿Por qué abandonaron a esas criaturas? En la Gran Bretaña, Boris Johnson, artífice del Brexit, es canciller británico. En Europa están tomando esto como una bofetada a los demás países. Entonces, ¿qué sigue ahora? También el ministro de Comercio es un pro-Brexit y la señora primera ministra dice que Brexit is Brexit. Es decir, que se van, pues que se vayan rápido, les dicen en Europa. El presidente Uribe no se dejó meter en el costal del fracaso de Santos. El tema de la paz es un desastre. El arreglo que debía estar listo para el próximo miércoles 20 de julio está en nada. Debe estar allá de la calle viendo a ver
¿Qué se inventa para poder decir algo el 20 de julio? De la Calle y Mora y Naranjo y Sergio Jaramillo y la gente deben estar desesperados buscando cómo lavarle la cara a este fracaso. El presidente Uribe no se dejó meter en ese costal y con toda la razón. Un presidente que está haciendo persecución política infame contra todos los uribistas, que tienen el destierro a Andrés Felipe Arias, a Luis Alfonso Hoyos, a David Zuluaga, que tiene perseguido a Andrés Zuluaga, que tiene en la cárcel a Bernardo Moreno, que tiene en la cárcel a Alberto Velázquez, que tiene en la cárcel a Luis Alfredo Ramos, que tiene en la cárcel a Diego Palacio, que tiene en la cárcel a los generales y a los coroneles más distinguidos de la época de Uribe. Por Dios, ¿a quién se nos olvidaría en esta larga lista de atropellos contra la razón? Y entonces ahora sí, magnánimo, venga, hacemos la paz con las FARC, mientras yo mantengo la guerra contra usted y la guerra contra más de medio país, que es el uribismo. En la Corte Constitucional, empate por el Tribunal de Aforados. Como dijo por ahí una congresista, la justicia es para los de Ruana. No es sino que les hablen de un tribunal independiente, de un tribunal que lo sea de veras, para que se pongan a temblar y para que descubran que eso no reforma, sino cambia la Constitución del 91. Con ese cuento viene la Corte Constitucional dando golpes de Estado cada vez que le da la gana. Néstor Humberto Martínez, el nuevo fiscal, ya estuvo en el búnker de la Fiscalía, hizo colita para entrar, pero ahora Perdomo le contará qué tienen entre manos. Gutiérrez Pemberti, el expresidente de Ecopetrol, a declarar por Reficar. El actual presidente de Ecopetrol no va a decir una sola palabra, ni va a decir una sola palabra el presidente Santos, nadie, todo es Gutiérrez Pemberti. Mientras tanto, Andrés Jaramillo, presidente de Conalvías, no recibe imputación. La justicia colombiana. Discusión por el defensor del pueblo. En la hora de la verdad nos preguntamos una cosa muy simple. ¿Y por qué no eligen al señor que está de defensor del pueblo encargado? Un hombre ecuánime, serio, inteligente, capaz. ¿No tiene padrino político? ¿Es que aquí todo es con padrinazgo político? Todo, en la época de Juanpa, es así. El duelo entre Trump y la decana del Tribunal Supremo. La señora le dice farsante a Trump. No es una buena manera de que un juez trate a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Los jueces tienen que ser ecuánime y además parecerlos. No somos amigos de Trump, pero tampoco podemos ser amigos de que un juez coja a insultos a un candidato a la presidencia de un país. Eso es absolutamente insólito. Murió Omar el Checheno, otro jefe de ISIS. Se caracterizaba por su barba roja. Murió. ISIS está siendo derrotado en el campo de batalla. ¿Y en el campo terrorista qué pasará? Ya los militares venezolanos empezaron a manejar alimentos. Los alimentos a punta de descargas de fusil. Se producen muchos. Es una buena semilla para los alimentos. La dinamita, por favor. Ay, con el señor Maduro. La paz en El Salvador aumenta 7% en el año la tasa de homicidios, y es el país más violento del mundo, después de Siria y de Irak, que están en guerra, por supuesto, más que Afganistán. Esa es la paz de El Salvador, como nos la contaba quien fuera el fiscal general de la nación en ese país. De manera que eso es lo que se gana con las paces mal hechas. Mirémonos en ese espejo. La paz en El Salvador es una terrible guerra. Allá tienen más muertos que en cualquier parte, inclusive que en Colombia. Suspendido por 4 meses el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y la Asamblea de La Guajira le cierra el camino a Jorge Enrique Vélez para que imponga el orden.
Encontró contratos por todas partes. Pero esos contratos son con los amigos de los diputados a la Asamblea. Entonces le cerraron el camino, le negaron facultades para poner orden en la casa. Eso le está pasando a Jorge Enrique Vélez en La Guajira. Empezó dando declaraciones y miren en lo que esto está terminando. Se escapan 10 narcos de cárcel de México en Cancún. Los barrotes son muy flojos para los narcotraficantes. Pancho Villa decía que no hay funcionario que aguante un cañonazo de 1.000 pesos. Bueno, pues eso sigue pasando. Estos funcionarios de cárceles de México no aguantan un cañonazo de 1.000 pesos. Corea dice que tiene defensa antimisiles. Y hoy, a propósito, este viernes, mañana, empieza a funcionar el TLC con Corea. Corea tiene todo para arruinar la industria colombiana. Una gigantesca capacidad industrial. Colombia dice que va a exportar alimentos, un país que está importando más de 11 millones de toneladas de alimentos porque no produce nada, amenazado de reforma agraria por las FARC, que va a convertir este país en una país de agricultura de pan coger. ¿Qué le vamos a exportar a Corea? Nada, nada. Solución de las FARC: rompemos el TLC, muy fácil. Y en Hoy en la Historia volveremos sobre el Mediterráneo para terminar la influencia griega en el Mediterráneo, la gigantesca influencia cultural que siguió a la caída y muerte de Alejandro Magno, el macedonio que en muy corto tiempo murió a los 32 años de su edad. En muy corto tiempo logró las mayores conquistas que no logró nadie en su historia. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes. La noticia con la que saludamos la mañana tiene que ver nuevamente con el paro camionero. Esta vez gobierno y el gremio transportador ha decidido sentarse nuevamente a la mesa de diálogo con la mediación de la Iglesia a través de Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal. Recordemos que el gobierno nacional había cesado las conversaciones luego del accidente del gobernador de Boyacá, César Andrés Amaya Rodríguez. Ayer se llevó a cabo una primera reunión con la presencia de Monseñor Castro en las instalaciones del Ministerio de Transporte. Monseñor declaró a algunos medios que su asistencia fue una petición y no una iniciativa suya, y que no es experto en el tema, pero que espera que con su ayuda se pueda llegar a una pronta solución. Las peticiones de los camioneros siguen siendo las mismas, doctor Fernando. Aumento en los fletes, regulación del parque automotor, pues muchos camiones están circulando sin los permisos adecuados, actualización de los costos operativos, y esto incluye una disminución en el costo de los peajes. Recordemos que les están cobrando peajes por vías que aún no están hechas, y también pues que se les disminuya un poco el costo en los combustibles. En la reunión de ayer, el Ministerio de Transporte entregó a los líderes camioneros una nueva propuesta, pero según Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo nacional de la Asociación de Transportadores de Carga, esta propuesta es la misma de hace 20 días y no se ajusta a las peticiones del sector. Y las consecuencias siguen siendo críticas para el país. Como hemos hablado, hay desabastecimiento de alimentos en varios departamentos como Nariño, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y toda la costa. El sector avícola es uno de los más afectados. 200.000 toneladas de maíz están represadas en el puerto de Buenaventura y los productores han tenido que mezclar un poco el alimento que les queda con comida casera para que no se mueran las aves. Los disturbios continúan a la orden del día. La vía Tunja-Duitama es un campo de guerra. Ayer cremaron una tractomula en Antioquia y además productores de leche de ese departamento han tenido que botar 5.000 litros de leche porque no tienen dónde almacenarla y se les ha dañado. Estamos en crisis, doctor Fernando, de verdad estamos en crisis, y ojalá que con la mediación de la Iglesia Dios quiera que lleguemos a una solución rápida a esta crisis. ¿Cómo será el paro camionero según San Mateo? Pues la mediación de la Iglesia para unos que se están matando o para algún tema de carácter espiritual. Pero Monseñor Castro, que es el mismo que quiere mediar con las FARC, él media con todo.
pero aquí ¿qué papel tiene la Iglesia? El problema es de pesos y centavos. Ya lo hemos dicho 1000 veces. Con el director de la Asociación de Camioneros lo hemos conversado 1000 veces. Es un tema de peajes, es un tema de combustible, y no es rebajarle el precio a la gasolina, es rebajarle a los impuestos que pesan sobre la gasolina, porque aquí hay unos impuestos que no se pagan en el resto del mundo. Le fueron colgando tasas y sobretasas a la gasolina y ahí están los resultados. Y los camiones que andan sin licencia, y el problema de la chatarrización, son problemas técnicos objetivos para los que el gobierno no tiene respuesta. Y eso en manos del incompetente exalcalde de Manizales, pues nos llevan donde nos llevan. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 14 de julio del año 16, son las 6:20 de la mañana. Según informaciones de muy buena tinta, el régimen bolivariano que preside el camarada Juanpa estaría estudiando la posibilidad de una eventual declaratoria del estado de excepción por la grave perturbación del orden público que vive Colombia por el desbordamiento del paro de transportadores de carga pesada. Periodistas acreditados ante la Casa de Nariño están citados muy temprano, hoy jueves. Según evolucione el problema, el artículo 213 de la Carta Política de Colombia, que el 4 de julio cumplió 25 años de redactada, señala que en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar estado de conmoción interior en toda la República, o parte de ella, por término no mayor a 90 días, prorrogable hasta por 2 períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se restablezca el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio con la plenitud de sus atribuciones constitucionales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinen la declaración. Recordemos, doctor Londoño, que el mismo estado de conmoción fue presentado en la primera semana de la era Uribe, tanto por el presidente Uribe como por usted, con el apoyo unánime del pueblo colombiano. Doctor Londoño, ¿y Juanpa qué quiere hacer? William, supone, si las cosas son como usted las cuenta, una desorientación total. Hay 2 clases de estados de excepción: la conmoción interior por turbación del orden público y la conmoción interior por razones económicas. Una conmoción de naturaleza económica que está en la Carta por la influencia que tuvo Alfonso López Miquelsen desde hace muchísimos años, cuando habló del orden público económico y le introdujo ese concepto a la Constitución colombiana, y para que el orden público económico fuera manejado con criterio distinto al resto del orden público. De manera que hay 2 estados de excepción. Sí. ¿Cuál se va a aplicar? ¿El de naturaleza económica o la conmoción interior por turbación del orden público? ¿Y para qué? Es la pregunta. Eso no prende los camiones, ni eso resuelve el problema de los peajes. ¿O será que va a necesitar facultades el gobierno para bajar los impuestos que tiene la gasolina, o para bajar los precios de los peajes, o para cambiar el tema de la chatarrización y para que ahora sí utilicen la plata de la chatarrización en chatarrizar los camiones viejos y sacarlos de circulación? Pues son problemas eminentemente técnicos. ¿Qué van a hacer con ese fusil? No tengo ni idea. Pero eso es suspender el orden institucional de la República para que el presidente tenga facultades legislativas y conjurar la crisis.
Si la crisis se conjura a punta de leyes, pues ya veremos. No, pues, ya veremos cómo lo hace Juanpa legislando para conjurar un paro camionero. ¿Cómo muy bien. va a aprender los camiones? Muy bien. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene muchas cosas que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, estamos solamente a 4 días del inicio de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Y hay grandes especulaciones y rumores y expectativas sobre quién será el elegido de Donald Trump para que lo acompañe como candidato a la vicepresidencia en la boleta del Partido Republicano. Esto se está convirtiendo prácticamente en el programa reality de Donald Trump, El Aprendiz, en que Trump escogía en vivo y ponía a concursar y a competir a distintos candidatos para que fueran parte de una de sus empresas. ¿Qué sabemos? Que la lista ya se está cortando. Hay 4 candidatos, 4 candidatos fuertes, se mencionan. Uno de ellos, Newt Gingrich, el expresidente de la Cámara de Representantes, quien viajó ayer a Indiana a reunirse con Donald Trump. Newt Gingrich estaba saliendo cuando entraba otro senador republicano, Jeff Sessions, a reunirse con el magnate. El martes, Donald Trump fue a la casa del gobernador de Indiana, Mike Pence, también a entrevistarlo para ver si lo acompaña como aspirante a la vicepresidencia. Y por el otro lado está el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien se reunió junto con su familia con Donald Trump en días anteriores también. Se dicen, según rumores, que Chris Christie sería el candidato preferido de Donald Trump por ahora, pero que sus hijos, que tienen una grandísima importancia en las decisiones de el virtual nominado republicano, pues prefieren a el gobernador de Indiana, Mike Pence. Vamos a ver qué decide Donald Trump. Sabemos que el anuncio se espera para las 11 de la mañana en Manhattan el día de mañana viernes. Vamos a estar todos pendientes de a quién escoge. Mientras tanto, el comité encargado de delinear la plataforma del Partido Republicano dentro de la convención votó a favor de 2 pilares de la campaña política de Donald Trump, que han sido pilares de su campaña y que le han logrado una cantidad de votos o de seguidores. Uno de ellos es la construcción de un muro fronterizo con México, aunque la plataforma del partido no incluye lo que ha dicho Donald Trump, que México tendría que pagar ese muro. Y también incluye la deportación de los indocumentados. Según una portavoz del Partido Republicano, la plataforma del Partido Conservador refleja el respeto a la vida y a las leyes de este país. Ya muchos activistas pro inmigrantes están enfurecidos con que estas dos temas estén dentro de la plataforma del partido, mientras otros republicanos de una tendencia que se llama Nunca Jamás Trump, que no piensan darle su apoyo, entre ellos Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, dicen que estas promesas son puras fantasías que Trump jamás va a poder cumplir y que en vez de estar promoviendo la inmigración legal y una posible reforma migratoria, pues no debería estarse peleando con los hispanos, con el voto hispano que es tan necesario para llegar a la presidencia. Sin embargo, la gran interrogante es si estas propuestas le van a gustar a los votantes independientes, a los que no están afiliados con ningún partido, que después de todo son los independientes los que definen las elecciones en Estados Unidos. Y según recientes encuestas, hay 3 estados clave considerados estados columpio o estados bisagra, porque son estados que no están, que no son claramente de uno o de otro partido, que en distintas elecciones se han ido con distintos partidos y que pueden darle la victoria a un candidato. Estos estados son la Florida, Pensilvania y Ohio. Y en esos estados, pues Hillary Clinton, la aspirante, la virtual nominada del Partido Demócrata, llevaba una considerable ventaja sobre Donald Trump, pero en la última encuesta aparecen empatados. Por ejemplo, en Ohio están empatados con 39% de la intención de voto, cuando Hillary le llevaba en marzo a Donald Trump
Trump, pues por lo menos 6 puntos de ventaja. Estos estados columpio son los que han definido elecciones en el pasado. Por ejemplo, en Ohio se sabe que ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca sin haber ganado Ohio. Así que es un estado crítico y clave, y una de las razones, dicen analistas, por las que se está llevando a cabo la convención republicana ahí. Pero algo muy importante que hay que resaltar y anotar: esta convención no va a tener nada de convencional. Por ahora también otro de los secretos, de las interrogantes, es quién va a hablar. Porque, por ejemplo, los expresidentes Bush, el expresidente George Bush, su papá, bueno, ya está mayor, pero no van a asistir. Jeb Bush tampoco va a ir. Y la campaña Trump todavía no ha dicho cuál es la lista de los que van a hablar en prime time, en el horario estelar durante todas las noches. Se sabe que el jueves, que es el día que cierra la campaña, pues hablaría Donald Trump y presuntamente el miércoles su escogido a la vicepresidencia. Pero las noches anteriores, pues no se sabe quiénes son los que estarían allí para motivar al partido y para generar el entusiasmo necesario para sacar a los republicanos a votar, a llevarlos a las urnas a votar por Donald Trump. Muchos, podemos decir, sin embargo, que muchos de estos republicanos que juraban que por nada se iban a acercar a Trump empiezan a limar asperezas, a tratar, a dar unos pasitos de regreso, digamos, al Partido Republicano, porque al parecer les parece mejor un Donald Trump en la Casa Blanca que acostumbrarse a la idea de tener que hablar de una presidenta Clinton. Esto es lo que está pasando en el escenario político. Estamos hablando ante todo de los republicanos porque es la semana republicana la que viene, la semana entrante. Después Hillary Clinton y su partido estarán en escena, serán protagonistas. Por eso es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Una presentación excelente cuando estamos en vísperas de la convención republicana que elegirá a Donald Trump, sobre eso no cabe ninguna duda, pero con cuál fórmula vicepresidencial y con cuál campaña real o programa próxima semana. Cristina Londoño nos lo contaba desde los Estados Unidos con lujo de detalles. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. El Departamento Nacional de Planeación insiste en que a pesar de una importante reducción en los ingresos por regalías, se podría mantener el ritmo actual de inversión en las regiones. Esto debido, doctor Londoño, al ahorro que se ha logrado en el Fondo de Ahorro y Estabilización y a la priorización que le viene dando a proyectos clave para, en palabras de planeación, hacer más con menos, entre otras. Ya la Contraloría General de la República había advertido en febrero del año en curso que habría una caída de 5.4 billones de pesos en los recursos por regalías en el actual bienio 2015-2016, y la Federación Nacional de Departamentos no se cansa de llamar la atención del Gobierno Nacional al respecto. Recordemos rápidamente, doctor Londoños, para todos nuestros oyentes, que las regalías son la contraprestación económica que pagan al Estado colombiano las empresas que explotan recursos naturales no renovables en el suelo y el subsuelo del territorio nacional, tales como hidrocarburos y minerales. Estos recursos se presupuestan cada 2 años y en el bienio actual hay un desfase entre lo presupuestado y lo observado, que obligaría a las regiones a hacer recortes por cerca de 3.4 billones de pesos. El presupuesto original 2015-2016 era de 17.47 billones de pesos y ha bajado ya, doctor Londoño, a 12,04 billones. Este bajonazo se explica por la caída en los precios internacionales de los hidrocarburos, una menor producción de crudo y el no cumplimiento de las metas trazadas para el sector minero. Por ejemplo, en el sector del carbón solamente se ha cumplido con el 22% de la meta. No es para menos, pues las políticas para la explotación petrolera y minera no son claras, y las empresas enfrentan, doctor Londoño, una situación muchas veces irremediable de inseguridad jurídica, donde o pierden o pierden. El recaudo anual por regalías estará ahora proyectado en cerca de 5 billones, es decir, casi un 50% menos que en el último presupuesto bianual que culmina en 2016.
Doctor Londoño, aún no se sabe nada de la reforma tributaria. De los 9 proyectos de la primera hora de vías 4G que han logrado el cierre financiero, solo 4 han logrado el cierre definitivo. La inflación pronto va a superar el 9% acumulado en 12 meses y para terminar de completar el panorama, el paro camionero tiende a mantenerse. No olvidemos que el artículo 3 del Acto Legislativo para la Paz que leímos aquí el día de ayer incluye un plan especial de inversiones para la implementación del acuerdo supraconstitucional que se logre con las FARC. ¿Dónde habrá tanta plata? No es el apocalipsis, doctor Londoño, no. Es la prosperidad para todos. Está muy bien logrado ese sarcasmo. No es el apocalipsis, es la prosperidad para todos. El déficit fiscal galopante, hoy hablaremos con Oscar Iván Zuluaga más adelante sobre el grado de inversión de Colombia, porque el endeudamiento del país está llegando a unos niveles ya insostenibles. Este hombre, Juan Manuel Santos, endeudó a Colombia mucho más que todos los presidentes anteriores desde Simón Bolívar hasta terminar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Ayer tomó posesión del cargo de primera ministra Theresa May y quiero resaltar, aparte de su discurso en frente al Palacio de Gobierno en el número 10 de Downing Street. Primero, comienza resaltando la gestión de su predecesor David Cameron, quien logró estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal y el desempleo. Sin embargo, dice que su mayor legado fue en materia de justicia social, porque abolió el impuesto a la renta para las personas de bajos ingresos y aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo. Segundo, hace énfasis en la unión y recuerda que el nombre completo de su partido es Partido Conservador y Unionista, y esto se aplica no solo al Reino Unido, integrado como sabemos por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sino también a la unión entre sus ciudadanos, sin importar de dónde provienen. Aunque la primera ministra no lo menciona, se entiende que pretende prevenir la desmembración del Reino Unido a través de las vicisitudes del Brexit y al mismo tiempo intenta callar algunas críticas de que ha sido objeto por presuntamente alimentar el racismo y por su oposición a la inmigración. Tercero, se refiere en extenso a la injusticia social. Los pobres tienen una expectativa de vida 9 años menor que otras clases sociales. Los negros son tratados con mayor severidad por el sistema de justicia. Los jóvenes que asisten a la escuela pública tienen menos posibilidades de acceder a las profesiones más importantes. Las mujeres reciben un salario menor por el mismo trabajo. Los enfermos mentales no cuentan con suficiente apoyo. Continúa explicando que las familias de menores ingresos a duras penas logran pagar sus cuentas, la hipoteca y enviar a sus hijos al colegio. Trabajan el día entero, pero no tienen estabilidad en sus trabajos. Y promete que su gobierno no estará al servicio de los intereses de unos pocos privilegiados, sino de la clase trabajadora. Este punto es considerado radical en la política inglesa, puesto que el Partido Conservador nunca se había referido a la clase trabajadora en un discurso como este. Pero además, apunta a aliviar el problema de la inequidad que golpea a ambos lados del Atlántico, generando fenómenos como el populismo, el nacionalismo y el ascenso de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda. Una asignatura pendiente para las democracias industrializadas. Cuarto y último, termina refiriéndose al momento histórico que vive el Reino Unido luego del referendo, que implica un profundo cambio nacional. Consciente de que este es el mayor reto que afronta, la primera ministra decide apelar a la grandeza del Reino Unido, en lugar de especificar los detalles de su plan. Pero además sorprendió ayer al designar al exalcalde de Londres, Boris Johnson, como canciller, un polémico nombramiento que ya produjo la airada reacción, entre otros, del primer ministro de Relaciones Exteriores francés, quien declaró que Johnson le dijo muchas mentiras al pueblo británico durante su campaña a favor del Brexit y que ahora es él quien está contra la pared. Pero hay que aclarar, doctor Londoño, que Johnson no liderará las negociaciones, puesto que para el efecto la primera ministra ha creado un ministerio ad hoc encabezado por David Davis.
Por otra parte, Liam Fox, otro de los abanderados del Brexit, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, pasa al Ministerio de Comercio Exterior. Como decíamos esta mañana en la redacción, Brexit means Brexit. Tiene toda la disposición la primera ministra de adelantar la agenda del Brexit, que ese fue el mandato que recibió del pueblo británico en el referéndum. Y por el que la están acosando los demás ministros de la Unión Europea. Ya que se va, váyase pronto y haga el menor daño posible. La situación es muy delicada y destaco de lo suyo que le están rebajando los impuestos a las clases medias bajas para buscar igualdad. Aquí en Colombia, la reforma tributaria viene con una gran carga de impuestos para los más pobres, a través de la profundización del impuesto a la renta, que va a llevar hasta la gente que gana 1,5 millones de pesos al mes, es decir, apenas un nivel de subsistencia, y a través del IVA, que es un impuesto regresivo que golpea duramente a los más pobres, porque como todos pagan lo mismo por los bienes necesarios para vivir, pues paga proporcionalmente mucho más el pobre que el rico. De manera que aquí profundizamos la brecha y en la Gran Bretaña de lo que se trata es de colmarla. Y en un minuto estaremos con el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, hablando sobre temas cruciales en la vida del país en este momento. En un minuto. 6:40 de la mañana, estamos en la hora de la verdad. En una presentación de Seguros Comerciales.